es los cambios de pH. Entonces, la idea es poder definir acidosis y alcalosis, nombrar cuáles son los mecanismos que tenemos para poder regular los cambios de pH, nombrar posibles causas tanto de acidosis como de alcalosis respiratorias y también de origen metabólico, y describir cuáles son los mecanismos respiratorios pues, que ayudan a compensar acidosis y alcalosis de origen metabólico. Entonces, ¿por qué es importante mantener el equilibrio ácido-básico en el organismo? ¿Ah? Ajá, las proteínas funcionan en un rango muy estrecho de pH, sobre todo enzimas. Entonces, si yo cambio el pH, cambio función, cambio estructura proteica y eso me puede alterar toda la función biológica. Entonces, es clave mantener un rango muy estrecho de pH y cualquier cambio que salga, que nos saque de ese rango, pues vamos a tender a hacer mecanismos compensatorios para volverlo otra vez a su nivel normal. Un hombre de 45 años llega a la sala de urgencias con una crisis de asma. En este caso, con este cuadro clínico, ¿qué alteración ácido-base podría presentar? Entonces, ¿qué pasa en una patología como el asma? Que está alterado. Sí, hay una reacción inflamatoria. ¿Ah? Generalmente, ¿qué pasa con las vías aéreas en el asma? ¿Se abran o se cierran? Se cierran. Entonces, la resistencia al flujo de aire está aumentada. ¿Listo? O sea, si la persona va a hacer un mayor esfuerzo respiratorio para tanto entrar oxígeno, pero también para que salga el CO2, pues como hay una obstrucción, pues va a ser difícil. Entonces vamos a retener CO2. Y el CO2 vamos a ver que va a actuar como un ácido en nuestro organismo. Entonces vamos a estar en retención de CO2 y esto me generaría una acidosis. Como en este caso es de origen respiratorio, pues sería una acidosis respiratoria, porque estamos en un estado de retención de CO2. ¿Ustedes ya vieron pH en bioquímica? Entonces pH hace referencia al potencial de hidrógeno, es decir, es una forma de expresar la concentración de los hidrogeniones en sangre en una escala logarítmica. Entonces, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones en moles por litro, precisamente para no expresar esa concentración en moles por litro, porque es una concentración muy pequeña, entonces tendría muchos ceros, ¿sí? Entonces por eso se crea la escala del pH, y vamos a tener una escala del 0 al 14, donde vamos a tener un pH neutro de 7, y en nuestro organismo vamos a mantener un pH ligeramente alcalino, poco por encima entre 7.32, 7.38, ¿sí? Muy en ese rango. Todo lo que esté por debajo normalmente de 7, que es el pH neutro, pues va a ser un pH ácido, y todo lo que esté por encima, un pH básico o alcalino. Entonces tenemos tres mecanismos para compensar cambios en el equilibrio ácido-base. ¿Con qué mecanismos contamos? Buffer, los sistemas buffer en el organismo. Entonces, está la respiración, la ventilación. Con cambios ventilatorios podemos tener cambios del pH, y el riñón. ¿Listo? Entonces están los amortiguadores biológicos, que vamos a recordar ahora cómo funcionan, los cambios de ventilación, que me pueden ayudar a compensar cambios del pH, y el riñón. ¿Listo?
Entonces nos vamos a centrar hoy principalmente, vamos a recordar cómo actúan los amortiguadores biológicos, a mirar algunos ejemplos y cómo actuaría la parte respiratoria. Y cuando vamos a fisiología renal veremos más en detalle cómo el riñón regula los cambios del pH. Entonces normalmente nosotros tenemos más cantidad de ácidos en nuestro organismo, tanto por lo que entran, por dieta, por la ingesta, aminoácidos, ácidos grasos, son adiciones de ácido al organismo, y por el metabolismo también generamos ácidos. Entonces digamos que generalmente el organismo tiene que compensar el exceso de ácidos, ¿listo? Y equilibrarlos por medio de los buffers biológicos, donde tenemos el principal buffer en nuestro sistema extracelular, en la sangre, el sistema bicarbonato. Tenemos dentro de las células las proteínas, los fosfatos. En la orina también tenemos sistemas buffers. Y entonces tenemos, por los cambios ventilatorios y por la vía renal, podemos equilibrar posibles cambios de pH que se pueden dar normalmente por el ingreso de ácidos al organismo. Entonces, como todo en el organismo, para mantener un balance, las entradas deben ser iguales a las salidas. En este caso hablamos de hidrogeniones, ¿listo? Que es lo que me va a modificar el pH. Entonces, esto es repaso de bioquímica. ¿Cómo actúa un buffer o un amortiguador? Entonces, recordemos que normalmente el amortiguador es un ácido débil con su base conjugada, en donde tiene la capacidad de, en el caso de que el medio esté muy básico, pues tiene la capacidad de liberar hidrogeniones al medio, o en el caso de que haya mucho ácido en el medio, tiene la capacidad de captar hidrogeniones del medio. Entonces el amortiguador tiene esa capacidad y entonces puede estar en su estado ya sea ácido o en su estado básico, ¿listo? Cuando libera los hidrogeniones. Entonces es el ácido débil y su base conjugada. Entonces, dentro de los amortiguadores biológicos, entonces tenemos principalmente el amortiguador biológico del bicarbonato de sodio por fuera de las células, en el sistema extracelular, en la sangre, el sistema amortiguador del fosfato dentro de las células, y las proteínas también pueden actuar como amortiguadores. Entonces, este es el sistema amortiguador del bicarbonato ácido carbónico. ¿Cuál es la forma ácida de este amortiguador? El ácido carbónico. Entonces, la forma ácida es la forma que tiene acoplados los hidrogeniones, y su base conjugada, ¿cuál sería? El bicarbonato. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo funciona el bicarbonato de sodio, el ácido carbónico con su base conjugada, ante la presencia de un ácido fuerte. Entonces, los ácidos fuertes, ¿en qué se diferencian de los ácidos débiles? Que los ácidos fuertes en solución liberan todos los hidrogeniones al medio, o sea que bajan rápidamente el pH, en este caso el ácido láctico. Entonces, explican un momento entre ustedes cómo está actuando aquí el buffer para amortiguar el ácido láctico. ¿Quién está actuando en este caso?
Entonces, en este caso, si tengo un ácido, ¿quién de la pareja ácido o base conjugada va a actuar? ¿Con quién quiero pH? ¿Con Lucumi? ¿Ah? La base conjugada. ¿Qué va a hacer la base conjugada? Va a captar hidrogeniones del medio. Lo que yo quiero es tamponar, amortiguar el cambio de pH. Tengo muchos hidrogeniones. ¿Qué hace el amortiguador? Los capta. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de captar en esa pareja ácido débil base conjugada? Pues la base conjugada. Entonces, ¿quién va a captar? El bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio suelta el sodio y capta el hidrogenión y me forma el ácido carbónico, que es el ácido débil, ¿sí? Y el sodio que soltó se va a unir con el lactato y me forma el lactato de sodio, que es una sal. Entonces, de esa forma, el amortiguador disminuye un poco la cantidad de hidrogeniones que hay en el medio porque los captó y el cambio del pH no es tan drástico, ¿vale? El mismo ejemplo, pero con otro ácido fuerte, el ácido clorhídrico. Entonces, igual,
¿Quién va a actuar? La base conjugada captando los hidrogeniones, entonces formando el ácido débil, que en este caso es el ácido carbónico, y el sodio que se libera se une al cloruro y me forma el cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, el ácido clorhídrico que tenemos en gran medida en nuestro estómago, que cuando nos da gastritis, nuestra abuelita nos dice tome bicarbonato de sodio, pues es esta la reacción que se da. ¿Listo? Estamos convirtiendo ese exceso de ácido en una sal y el ácido carbónico, que fácilmente el ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se disocia en agua y CO2. ¿Listo? Y entonces puede difundir fácilmente a las células. Entonces de esa forma se amortigua el cambio de pH. Vamos a ver el ejemplo del mismo amortiguador ante una base. Entonces, ¿quién actuaría en este caso cuando hay un exceso de base? El ácido. ¿Y qué va a hacer el ácido? Liberar hidrogeniones. Recuerden, la base capta, el ácido libera. ¿Sí? La definición de un ácido es que es una molécula que libera hidrogeniones al medio, y la definición de una base es una molécula que capta hidrogeniones del medio. Entonces tenemos una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Entonces los hidroxilos, los OH, están generando ese pH básico, alcalino. ¿Quién actúa? Entonces el ácido liberando hidrogeniones. Entonces, al liberar los hidrogeniones, estos hidrogeniones se van a unir con los OH y ¿qué me van a formar? Agua. Y al quedar el bicarbonato, pues se une con el sodio y me forma la base conjugada, que es el bicarbonato de sodio. Entonces, esta es la forma como un amortiguador actúa ante ya sea un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con las proteínas. Las proteínas pueden tener la capacidad de captar hidrogeniones del medio o liberarlas. Está el ejemplo de la hemoglobina, que al captar hidrogeniones forma lo que se llama la hemoglobina reducida. ¿Sí? Pero entonces muestra el ejemplo que tiene esa capacidad y por eso las proteínas también pueden actuar como amortiguadores. Entonces acá tenemos el ejemplo de un glóbulo rojo que recibe el dióxido de carbono, producto del metabolismo de las células, y ese CO2 al combinarse con agua, pues puede formar el ácido carbónico que se puede disociar en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, una de las principales formas en las que el CO2 es transportado en sangre es en forma de bicarbonato. Ese bicarbonato puede salir a la sangre y funcionar como amortiguador o como reserva buffer. Y los hidrogeniones pueden ser tamponados por la hemoglobina, como vimos ahora, formando la hemoglobina reducida. Entonces vamos a tener, en cuanto a los cambios de pH, 4 alteraciones primarias. La acidosis respiratoria, es decir, que es una acidosis que se da por origen respiratorio, o sea que la causa es respiratoria y esa causa o esa patología lo que va a generar es un exceso de CO2. Entonces, con el caso clínico que vimos al principio, el paciente con asma, al tener una obstrucción de sus vías aéreas, está reteniendo CO2 y ese exceso de CO2 en el organismo va a generar la acidosis. Tenemos la acidosis de origen metabólico. En este caso es que tenemos una adición de hidrogeniones que ya no es de origen respiratorio o que tenemos una pérdida de bicarbonato. Cuando nosotros perdemos una base es como si adicionáramos ácido en nuestro organismo. Entonces eso cuenta como adición de hidrogeniones cuando perdemos una base. Está la alcalosis respiratoria, que es cuando es de origen respiratorio y generalmente está asociada a una disminución en los niveles de CO2. Y la alcalosis metabólica, que es cuando perdemos hidrogeniones, que no es de origen respiratorio, o cuando adicionamos base al organismo, un exceso de base o de álcalis.
Entonces vamos a ver por qué el CO2 en nuestro organismo va a actuar como un ácido. Entonces tenemos estas dos posibilidades de disociación del ácido carbónico. Por un lado, el ácido carbónico puede disociarse en bicarbonato de hidrogeniones, o por otro lado puede disociarse en CO2 y agua. ¿Listo? Cuando yo tengo mucho CO2, esta ecuación se va a tender a ir hacia la formación de ácido carbónico, hacia este lado. Y el ácido carbónico pues va a tender a disociarse en bicarbonato de hidrogeniones. Como va a aumentar los niveles de hidrogeniones en los líquidos, esto se refleja con una disminución de pH. Entonces por eso el CO2, a pesar de que él no tiene ningún hidrogenión, se considera como un ácido porque en últimas puede dar hidrogeniones al medio. Entonces, acá vemos cómo lo que le pasaría a la ecuación si tengo un aumento de los niveles de CO2, como en el paciente con asma. ¿Listo? No está pudiendo, tiene una obstrucción respiratoria, no está pudiendo eliminar los altos niveles de CO2, la ecuación se me desvía hacia la derecha. Y eso me lleva a aumento en los niveles de hidrogeniones. Que aumente el bicarbonato en sangre no hace mucho la diferencia porque es que tenemos muchísimo bicarbonato. Pero que aumenten los hidrogeniones en sangre sí hace una gran diferencia. ¿Sí? Y esto me baja el pH. Entonces, un aumento de CO2 se refleja como en una disminución de pH. Ahora, ¿en qué casos yo puedo generar una disminución de CO2? ¿Ah? Una hiperventilación. ¿En qué casos puedo estar hiperventilando? ¿Ah? Sí. Sí, pero no te está funcionando el efecto porque está obstruido. Estás con un aumento en el trabajo respiratorio. Pero aquí tiene que haber cambios en la ventilación. O sea, generalmente cuando hiperventilas, en un ataque de ansiedad, por ejemplo, una persona con un ataque de ansiedad está hiperventilando. Y me puede generar, en este caso, ¿qué tipo de alteración me generaría? Una alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratorio. ¿Listo? En este caso, si yo tengo menos CO2, la ecuación se me va a ir hacia el lado izquierdo, entonces voy a consumir los hidrogeniones para formar ácido carbónico y aportar CO2, que lo estoy eliminando demasiado. Entonces, al disminuir los hidrogeniones, voy a tener un aumento del pH, una alcalosis. Yo puedo tener aumento en los hidrogeniones que no sea de origen respiratorio. ¿Listo? Es decir, que hay un exceso de ácido en mi organismo y me lleva a aumentar los hidrogeniones. ¿Listo? En este caso, ¿hacia dónde se iría la ecuación o qué pasaría, qué tendría que pasar acá para disminuir este nivel de hidrogeniones? ¿Qué haría acá el organismo para disminuir estos niveles de hidrogeniones? Entonces el bicarbonato va a actuar, la base va a actuar y va a formar más ácido carbónico. Entonces diríamos hacia este lado. Al generar yo más CO2, ¿cómo podría entonces eso compensarlo yo a nivel respiratorio? Como la falla no es respiratoria. ¿Ah? No, perdón,
No, sí. Si lo desplazo, entonces pues lo inicio a expulsar y cuando lo expulso inicio a disminuirlo y cuando se inicia a disminuir se hace como el efecto contrario y entonces por eso termina bajando. Digamos que la ventilación, cuando yo no tengo, en este caso el origen no es respiratorio, yo por la respiración puedo modificar estos niveles de CO2 que van a tender a aumentar. Entonces este CO2 aumentado, ¿cómo lo elimino? Ese exceso de CO2 que estoy generando. Aumentando la frecuencia respiratoria. Aumentando ventilación. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo regulamos por vía respiratoria los cambios de pH? Yo voy a tener unos quimiorreceptores periféricos, ubicados también en seno carotídeo, callado aórtico, unos quimiorreceptores centrales, que son muy sensibles a cambios de oxígeno, CO2, pero también a cambios en los niveles de hidrogeniones o de pH. Entonces, los quimiorreceptores periféricos, en el caso en que yo tenga una caída de pH o un aumento de hidrogeniones, me pueden captar ese cambio. Y los quimiorreceptores centrales son más sensibles a los cambios de CO2. Entonces, estos quimiorreceptores se conectan con el centro de regulación respiratoria y desde el centro de regulación respiratoria, entonces si yo tengo un exceso de CO2, lo que voy a hacer es activar los músculos de la ventilación para aumentar la tasa y la profundidad de la respiración. O sea, voy a aumentar ventilación para barrer CO2, voy a expulsar CO2 que está aumentado. Entonces, esto va a ser la respuesta como feedback negativo ante este aumento de CO2. Como el CO2 me está actuando como un ácido, cuando yo disminuyo de nuevo los niveles de CO2, pues voy a regular de nuevo el pH. Entonces sería una hiperventilación. Es una hiperventilación compensatoria. ¿Listo? Para disminuir los niveles de CO2. Entonces, siempre que yo tengo un cambio en el pH de origen metabólico y mi sistema respiratorio o ventilatorio está funcionando bien, yo lo puedo compensar por vía respiratoria. ¿Listo? Cuando el origen es respiratorio, pues ya solo me queda la compensación pues, por los buffer y por vía renal. Entonces, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta una acidosis respiratoria debido ¿a qué? ¿Una qué? Un aumento de CO2. ¿Por qué tendría aumento de CO2 una persona con enfermedad obstructiva? Porque no puede liberar el CO2. Porque no puede, está reteniendo CO2, ¿sí? Como en el caso del asma, ¿sí? Entonces está reteniendo CO2 y al retener CO2 está bajando el pH, entonces sería debido a la obstrucción. Un paciente con hiperventilación presenta una alcalosis respiratoria debido a Eliminación de CO2. exceso de eliminación de CO2. ¿Listo? Entonces estoy barriendo CO2, es como si yo le estuviera quitando un ácido al organismo, entonces le estoy generando un exceso de base. En este caso, también un paciente de 45 años que tiene diabetes mellitus tipo 1, se presenta en la sala de emergencias, tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal. El paciente tiene una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, está muy elevada, un pH arterial de 7,2. Los niveles de bicarbonato son bajos y los niveles de cetonas, los cuerpos cetónicos, son altos. Entonces discutan entre ustedes un momento este caso. ¿Qué alteración ácido-base tendría ahí?
En ese caso, sí. Pero entonces, primero te expresión contrario. Generaría una pero entonces la respondería con una dosis respiratoria. Lo que pasa es que ella está presentando esos síntomas porque está en un estado de exceso glucocetónico. El glucocetónico es una forma de asma. Pero no como compensación, sino que es como... Mariana. Pero lo primero que tiene la respiración el aumento de la respiración sí es compensatorio. Pero la pérdida de la No, el vómito es porque el paciente tiene una diabetes y lo adecuado depende de esos síntomas, el dolor abdominal, pero está compensando la respiración. es que los niveles de carbonato son bajos y los niveles de metabólico porque lo que se entonces, si te está diciendo que el paciente tiene niveles de azúcar más altos, entonces si está haciendo la recompensa para recompensar la acidez, pero tiene porque tiene el pH bajito y tiene las bajadas también, pues sí, y los niveles de tiene que secretar insulina porque si no es su cuerpo como de expresar, ¿cómo se llama eso? Sí, de representar la
Bueno, entonces, como ustedes vieron en bioquímica, cuando yo no tengo insulina en una diabetes tipo 1, el problema es una insuficiencia de insulina. La insulina es la que nos entra el azúcar a las células. Si yo no tengo la insulina que me entre el azúcar a las células, pues las células lo que van a captar es que estoy en un estado de ayuno, o sea, no tengo el combustible que necesito para producir la energía. Entonces, ¿cómo se defienden? Generando cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos actúan como ácidos orgánicos en el organismo. Un exceso de cetonas me va a generar una acidosis metabólica, ¿sí? De origen metabólico. En este caso, la persona trata de compensar por vía respiratoria. Como dijimos que el CO2 actúa como un donador de hidrogeniones, lo que trato es sacar CO2 hiperventilando, que es lo que nos muestran acá. Tenemos un pH de 7,2, o sea que sí estoy en un estado de acidosis y tengo una frecuencia respiratoria muy alta. Estoy tratando de compensar. Por el cuadro clínico yo puedo mirar que el origen de la acidosis es de origen metabólico y estoy compensando por vía respiratoria. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es lo que se conoce como la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué tipo de alteración ácido-base se pueden dar en las siguientes situaciones? Si yo tengo un edema pulmonar, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué va a estar afectado cuando tengo un edema pulmonar? El intercambio de gases. ¿Ah? Entonces voy a estar si el intercambio de gases está alterado, entonces puedo estar en un estado de retención de CO2 y puedo llevar una acidosis respiratoria, igual como en un estado obstructivo. Relajantes musculares. No, es más por la afectación de la musculatura respiratoria. ¿A qué los relajantes musculares me pueden disminuir mi capacidad ventilatoria? Un exceso, me pueden llevar a una hipoventilación, y si estoy en una hipoventilación, acidosis respiratoria. Vómito. Alcalosis metabólica, ¿por qué? Estoy perdiendo ácidos, ¿sí? Por el vómito. Estoy perdiendo ácido, es como si el organismo ganara base, ¿vale? Entonces, una alcalosis metabólica. Fiebre. Entonces, cuando tengo un aumento en la temperatura, en el organismo aumenta el metabolismo basal, aumenta el consumo de oxígeno y eso puede estar asociado a una hiperventilación. Alcalosis respiratoria por la hiperventilación.
Ansiedad. Puede servir para darle a la persona que está hiperventilando que respire en una bolsa de papel. ¿Por qué podría servir el respirar dentro de una bolsa de papel? Para retener el CO2 que estoy expulsando, ¿listo? Volverlo, ¿sí? Y no entrar entonces en una alcalosis respiratoria. Diarrea. Acidosis metabólica, ¿por qué? Pierdo bicarbonato. ¿Sí? Pierdo bicarbonato. Cuando pierdo una base, es como si ganara ácido, entonces una acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética, como acabamos de ver, es una acidosis metabólica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como vimos entonces, va a actuar también como una acidosis respiratoria. Estoy en retención de CO2. La obesidad. Las personas obesas tienden a hacer en mayor medida las apneas del sueño, que podría generar eso, que se quedan momentos sin actividad respiratoria. ¿Ah? Acidosis respiratoria, se quedaron en un estado de retención. Un individuo hiperventila cuando asciende una montaña a grandes alturas. Si nos vamos de aquí a Pico del Oro, hacemos un recorrido a Pico del Oro. Yo creo que todos estaríamos en una excursión. Entonces estamos barriendo CO2. Normalmente esa hiperventilación pues va a tener un efecto hacia una alcalosis respiratoria porque estamos barriendo CO2. En este caso, ¿cómo el organismo compensaría esa alteración? Si la alteración, pues yo estoy hiperventilando porque hay menos oxígeno atmosférico. Entonces definitivamente es un mecanismo compensatorio fisiológico que yo no puedo pues eliminar porque necesito oxigenar. Entonces, ¿qué otra vía de compensación hay? Son 3 mecanismos compensatorios. Está el riñón. Entonces, ¿qué haría el riñón si tengo un exceso de base? Retener hidrogeniones, eliminar base, eliminar bicarbonato. ¿Ah? O sea, digamos, en la orina se van ambas cosas, ¿no? Sí. Tanto hidrogeniones como bicarbonato. Sí, pero yo puedo cambiar la medida en que elimino uno o la otra. Pero si entonces el mecanismo no es, digamos, hacer una reacción de o sea, aumentarlo con antibiótica. No, en este caso. El balance de agua es por un lado, esto es balance ácido-base. En este caso solo me voy a encargar de qué tanto elimino de hidrogeniones y bicarbonato. Profe, una pregunta, como mecanismo compensatorio, ¿no podría hacer una mayor producción de eritrocitos por lo que tienen hemoglobina y la hemoglobina? Sí, es un mecanismo compensatorio. Si nos quedamos allá en Pico del Oro más de 24 horas, empezamos a producir más eritrocitos. Es un mecanismo compensatorio más moderado. Copien estos valores porque vamos a hacer ahora ejercicios que tienen que tener en cuenta estos valores para que ustedes digan la alteración.
Estos son los valores fisiológicos, tanto de bicarbonato, pH y la presión parcial de CO2. Normalmente lo primero que yo miro es el pH, entonces yo ahí defino si estoy en una acidosis o en una alcalosis. ¿Listo? Si el pH está por debajo de mi rango fisiológico, estoy en una acidosis, si estoy por encima, estoy en una alcalosis. Después, para darle el apellido a esa acidosis y alcalosis, me puedo guiar por los niveles de bicarbonato. Y ahí ustedes pueden irse a la fórmula del bicarbonato ácido carbónico que se disocia en CO2 y agua con hidrógeno. Y de ahí pueden saber más o menos qué apellido le pueden dar. Y bueno, ya es después si existe compensación. Normalmente la compensación más fácil de darse uno cuenta es la respiratoria, que es como inmediata. Pero también está la compensación renal. Normalmente la compensación respiratoria nos fijamos en los niveles de PCO2, presión parcial de CO2, para saber si hay alguna compensación respiratoria. Y finalmente, para mirar si hay compensación renal, uno se fija en los niveles de bicarbonato, pues que hay unos valores definidos para saber si hay compensación. Entonces, este es el mismo caso clínico que vimos al principio, pero ya con los valores de laboratorio. Entonces, tiene un pH de 7.24, un bicarbonato de 30 y una presión parcial de CO2 de 70 milímetros de mercurio. Ya sabemos que está en una acidosis de origen respiratorio, como vimos. ¿Cómo está? Nos lo comprueba la presión parcial de CO2, que está muy alta. ¿Listo? Estoy en retención de CO2. ¿Cómo está el bicarbonato? Alto. ¿Listo? Recuerdan que cuando el CO2 está aumentado, si yo tengo aumento de CO2, la ecuación se me va a ir hacia el lado derecho, donde va a formar ácido carbónico que se va a disociar en hidrogeniones y en bicarbonato. Si esta ecuación está hacia la derecha, ¿qué esperamos que pase con el bicarbonato? ¿Que esté alto o bajo? Alto. Entonces, cuando yo tengo una acidosis con un bicarbonato alto, puedo decir que es de origen respiratorio. Entonces, es recordar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, tenemos los dos casos en los que yo puedo tener acidosis, ya sea de origen respiratorio, voy a tener un bicarbonato alto y unos hidrogeniones altos, porque mi ecuación va hacia este lado. Entonces, cuando yo tengo tanto acidosis con bicarbonato alto, puedo decir que el origen es respiratorio. Cuando el origen es metabólico, mi bicarbonato se está consumiendo para captar esos hidrogeniones y me está llevando la ecuación hacia el lado contrario. Entonces, cuando yo tengo una acidosis con bicarbonato bajo, puedo decir que el origen es metabólico. Entonces, por eso generalmente nos fijamos en el bicarbonato, que nos va a ayudar a darle apellido a la acidosis o a la alcalosis. Entonces, digamos que este es un esquemita, bueno, ustedes me lo van a decir en cuanto a la alcalosis.
¿Qué pasa en una alcalosis de origen respiratorio? ¿Cómo está el bicarbonato? Bajito. Cuando yo tengo una alcalosis con bicarbonato bajo, puedo decir que el origen es de tipo respiratorio. ¿Qué pasaría? Aquí no está. ¿Qué pasaría en una alcalosis de origen metabólico? Normalmente es una adición de base, entonces normalmente el bicarbonato estaría alto. Entonces, digamos que este chancuco nos sirve para rápidamente como darle el apellido a la acidosis o a la alcalosis. Si el pH es bajo, yo hablo de una acidosis y después miro el bicarbonato. Si el bicarbonato está alto, como vimos, puedo decir que el origen es respiratorio, que proviene por un exceso de CO2. Esta ecuación me está generando mayor bicarbonato. Si el bicarbonato está bajo, quiere decir que se está consumiendo para amortiguar ese exceso de hidrogeniones y es de origen metabólico. Lo contrario va a pasar con las alcalosis. Si el bicarbonato está bajo, va a ser de origen respiratorio y si el bicarbonato está alto, va a ser de origen metabólico. Listo, entonces les voy a dar los valores de pH, bicarbonato y PCO2 y ustedes van a dar entonces cuál es el diagnóstico. Lo discuten un momento entre ustedes. Para poder compensar mis hidrogenos elevados, pues los estoy disminuyendo. Entonces,
piensan? ¿Una acidosis metabólica? Entonces tenemos el pH bajo, acidosis. Veo el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Entonces acidosis metabólica. Pero cuando veo el PaCO2, ¿cómo está el PaCO2? ¿Qué puede estar haciendo la persona? Compensando por vía respiratoria. ¿Ah? Es una acidosis metabólica. Pero está compensando la acidosis. Sí. Pues, y aquí a que se vaya el calor. No, o sea, no digo como que va, Ya. sino que él hace como una alcalosis Ok. a propósito pues, para Ok. eso es lo que estoy intentando decir, pero no. Acidosis metabólica compensada respiratoriamente. Menos CO2 acumulado. En este caso, está Sara Salazar, Antonia Rodríguez o Paula Torres, Leslie López, Gabriela Moreno, Kevin Mafla, Alejandro Baquira, Catalina, Camila, Alejandra Castillo, Ainhoa, Laura Nicole, María Camila Troches. Al fin, voy a clase 4. Con idea. Pregunta si alguien va a venir a las 4. Isabela Trullo. No sé, Pache Isabela, pero yo también estoy ahí. ¿Eso estaría bajo la compensación respiratoria o estaría bajo pero sería como bradicinea? No, o sea, porque ya sabemos que es una acidosis metabólica, entonces en este caso, ¿qué tenemos? ¿Una alcalosis respiratoria? Lo confirmamos con un PaCO2 que está bajo. Entonces estamos barriendo CO2. En este caso, ¿quién hizo esto contigo? No, porque es de origen respiratorio. Cuando es de origen respiratorio no puede haber compensación respiratoria. Algo más yo tengo que
¿En la tercera o la segunda? Es la única que hace dos veces. Tenía siempre primero. No, mira, Karen también se lo sabe, que está ocupada. Y cuando a esta, sí. Pero se reacuerda. Ah, sí, ella lo tiene una vaina. María José. Pero en sexto. Sí. Es que Ana se graduó hace 2 años. O sea, se graduó un año. Pero Ana estaba en la misma. Una cara de
Bueno, mentira, creo que aquí. Y entonces, ¿qué no? Uno de tus problemas mentales. Por eso Pues que nadie te habla como la manera que para que vayas a ti. Tú aquí no puedes decir que debe tener Listo, entonces, si miramos el pH, decimos que esto es una alcalosis. ¿Listo? Una alcalosis con un bicarbonato alto, puedo decir que es de origen metabólico. ¿Listo? ¿Yo cómo trataría de compensar una alcalosis metabólica? Por vía respiratoria, tratando de retener CO2. Y cuando yo golpeo a CO2, está alto. Entonces puedo decir que es una alcalosis metabólica compensada por vía respiratoria. ¿Listo? Y la última, 5 extra para quien me diga esta alteración. Estamos revisando lo que nos habías enviado. Operación respiratoria.
Acidosis metabólica con compensación respiratoria. No. Pues decir a otra diferente porque sería muy fácil. Pues ya, Juan José, ya. Yo tengo. Compensar metabólicamente. ¿Cómo va a comenzar una? Compensar. Algo seguro es que es ácido. Pero como así, sí, estaba Hay que abrir un poquito las posibilidades. ¿Qué te digo? Yo ¿Y cómo me explicas eso? Tenemos un ganador. Muy bien. ¿Qué era? Podemos tener alteraciones mixtas. Es una acidosis respiratoria y metabólica. Uy, mi bebé se está muriendo. Un ejemplo clínico donde se podrían dar las dos. Un ejemplo clínico, un cuadro clínico en donde yo pueda tener las dos. Paciente con diabetes y EPOC. Muy bien. Paciente con diabetes, con su cetoacidosis y con EPOC. Pues sí, que es muy común. Esta es una acidosis metabólica. Si nosotros nos vamos según lo que vimos, pH bajo, acidosis con bicarbonato bajo, metabólica. ¿Qué esperaría yo que en una acidosis metabólica, cómo la estaría compensando? Ventilando más, o sea que yo espero que el CO2 esté ¿qué? ¿Alto o bajo? Bajo, perdón, sí, el CO2. Que esté bajo, y en este caso está alto. Eso me indica que yo tengo una alteración mixta, o sea que la acidosis es de origen tanto metabólico como respiratorio. ¿Listo? Entonces, para que se terminen de entrenar, entonces hagan el ejercicio con las acidosis respiratorias metabólicas, con las alcalosis respiratorias metabólicas. ¿Cómo estaría el PaCO2? Lo pueden poner ya pensando en la compensación en las metabólicas. ¿Cómo están los hidrogeniones con flechitas hacia arriba, hacia abajo? ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Alto o bajo? ¿Listo? El que lo termine me lo muestre y puede ir. No es para entregar, es para ustedes. Si no,
La quinta amiga, como le dice Karen, la quinta amiga. Mira, Isaac, esto no hay que llenar. Juan, este de acá arriba, ¿cierto? Arriba ni esto de arriba. No, Isabel. No, pero